Radio Hogar, 66 años. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Yo soy Rigoberto Tití de la Comisión de Justicia y Paz. Hoy voy a estar acompañándoles en este programa. Alberto está en otras diligencias y también me va a acompañar la compañera de la oficina, Katia Díaz. Y en el día de hoy pues vamos a tener un programa un poco distinto a los anteriores. Hoy vamos a hablar de algunas organizaciones dentro de la iglesia que forman parte de lo que es la sección de justicia y solidaridad de la iglesia, que es como la imagen de la iglesia hacia el mundo y donde nosotros nos fundamentamos en lo que es la doctrina social de la iglesia para presentar el testimonio de los cristianos en el mundo. Y antes de iniciar, vamos a ponernos siempre en la presencia de nuestro Dios para que Él sea nuestro guía, que nos dé las luces para ser también luz en el mundo, que Él nos proteja, nos ilumine y nos dé los mejores pensamientos para poder ser fuentes de esa luz que Él nos necesita. Bueno, muchas gracias a todos por la sintonía. Saludamos a nivel de todo el país a los oyentes que están semanalmente en compañía de este programa. Este es un programa que está patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer y también gracias a la emisora Radio Hogar que nos permite construir espacios, seguir construyendo espacios a pesar de que la pandemia pues nos ha limitado nuestros movimientos como lo hacíamos anteriormente en nuestro proyecto. Sin embargo, pues este año hemos estado ya por varios meses a través de la radio, a través de las redes sociales y estamos preparando un folleto digital donde vamos a reunir lo mejor que hemos podido ir desarrollando de este proyecto para compartirlo con los que nos acompañan hasta el final del proyecto, ¿no? Bueno, mientras llega Katia, mientras se va incorporando, le vamos a compartir pues lo que va a ser el contenido del programa del día de hoy. Hoy vamos a tener primero una reflexión sobre lo que es la doctrina social de la iglesia. Luego vamos a escuchar dos audios seguidos de dos miembros de la Comisión de Justicia y Paz, que es una institución pues, dentro de la iglesia que está presente en todas las diócesis. Después de eso pues tendremos una pausa musical, escucharemos otro audio de un laico también que está en un proyecto comunitario desde la iglesia. Y en medio de todo eso vamos a ir haciendo algunas reflexiones sobre lo que es la doctrina social, lo que por ejemplo, estamos trabajando en lo que es la defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana en el mundo, y para entender mejor lo que significa este aspecto, ¿no? Que a veces no es bien entendido, ¿no? Y a veces que escuchamos que cuando alguien habla de derechos humanos, se quejan algunos de que hay derechos para algunos y no hay derechos para otros, y empieza a haber algún tipo de conflicto en la comprensión de lo que son estas entidades que se dedican a defender algunas personas que son vulneradas en sus derechos, ¿no? Entonces, si nos tienen preparada la primera reflexión, por favor, adelante. Hola, soy José Antonio de Cinco Panes. En este vídeo vamos a iluminar la dignidad de la persona a partir de la doctrina social, según las enseñanzas de la Iglesia Católica. San Juan Crisóstomo es un santo de finales del siglo IV, reconocido como doctor de la Iglesia, es decir, alguien cuyas enseñanzas han ayudado a construir la Iglesia. En una carta decía lo siguiente: cuando veas a un pobre, no pases de largo. Piensa más bien lo que serías tú en su lugar. Piensa que él es libre como tú y participa de tu misma dignidad. A ese, que no te es inferior en nada, lo valoras con frecuencia en menos que a tus perros, pues ellos se hartan de pan mientras el otro duerme con frecuencia, muerto de hambre. Esta carta tiene más de 1500 años y para nuestra sorpresa no ha perdido su significado. En toda la doctrina social de la Iglesia, la persona humana ocupa siempre el centro.
y considera que nada debe quitarle la dignidad, ni el dinero, ni los bienes materiales, ni otras personas. Y esto se basa en la idea de que la persona es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Podemos arrebatar la dignidad a Dios? Entonces, ¿por qué sí a las personas? La persona humana, que tiene derechos y deberes, está en el centro de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no se cansará nunca de insistir sobre la dignidad de la persona humana, contra todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones perpetradas en perjuicio de los hombres, no solo en el campo político y económico, sino también en el cultural, ideológico y médico. En 1891, León XIII escribía en su encíclica Rerum Novarum lo siguiente: en la protección de los derechos se habrá de mirar principalmente por los débiles y pobres. San Juan XXIII nos recuerda en el documento Pacem in Terris: una convivencia bien organizada exige que se reconozcan y respeten los derechos mutuos. Y Gaudium et Spes, un texto del Concilio Vaticano II, dice así: es el hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien centrará las explicaciones, porque el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Como vemos, la Iglesia se preocupa en sus enseñanzas de remarcar que si no se cuida el desarrollo de las personas, las sociedades no crecerán adecuadamente. Bueno, si las personas no aprenden y se educan, tendremos una sociedad inculta. Si no se fomenta el amor, la sociedad será egoísta y sorda a la injusticia social. Los católicos tenemos que participar en nuestra sociedad para conseguir que todo el mundo se desarrolle por igual y en todos los ámbitos, no solo en el económico. Pablo VI dice sobre la Iglesia: propone lo que ella posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad. ¿Y cómo puede una persona obtener su propia dignidad? Pues, tal y como nos recuerda San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, a través del trabajo, por ejemplo. Negar el trabajo al ser humano es no permitirle que goce de los frutos conseguidos con su esfuerzo. Juan Pablo II mira el trabajo al ser humano y su dignidad a raíz de los textos del Génesis, donde Dios le encomienda la tarea de trabajar. Y en su encíclica Centesimus Annus, cuando habla sobre los católicos que se esfuerzan por poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, dice que es un gran movimiento para la defensa de la persona y para la tutela de su dignidad. Pero para entender la dignidad humana, hay que considerar que la persona tiene tanto derechos como deberes. Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II, lo expresaba con claridad: nadie tiene derecho a lujos y deleites extraordinarios mientras haya en el mundo seres humanos que viven en la miseria, privados de lo necesario. Y San Juan Crisóstomo escribía unos siglos después: tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Qué corazón no se conmoviera con esa palabra, aunque fuera de piedra? Tu Señor anda por ahí muerto de hambre y tú dándole a la gula. Pero la Iglesia Católica pone el acento en algunos derechos más que en otros, porque considera que afectan más directamente a la dignidad humana. Derecho a la vida, que es un don de Dios. Derecho a la libertad religiosa y a practicar la fe. Derecho a la participación en la vida social. Derecho a la participación económica. Derecho a los pueblos a salir de la miseria. Nosotros, los católicos, no podemos centrarnos en la defensa de un único derecho. Tenemos que ser coherentes, es decir, si el compromiso cristiano me lleva a defender la vida, no debo dejar de lado el derecho al trabajo o a la vivienda, y viceversa. De igual manera, si pongo todo mi empeño en combatir la miseria de los pueblos lejanos, pero no considero importante la vida de mis vecinos y conciudadanos, tampoco estoy actuando como la Iglesia propone. Los católicos tenemos que defender a la persona en todo lo que eso significa, y a todas las personas por igual, incluidas las que no nos caen tan bien. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, que reúne las enseñanzas de la Iglesia en materia social, te ayudará a entender la posición oficial de la Iglesia al respecto. Así que recuerda, los católicos defendemos la dignidad de la persona en su conjunto, y no solo una parcela o un aspecto. Sabemos que es difícil cambiar el corazón y que cuesta mucho reconocer que no estamos haciendo las cosas como deberíamos.
Pero también te decimos que es posible, que se puede, porque otros antes que nosotros lo han podido hacer y no eran ni mejores ni más inteligentes que nosotros. Sencillamente quisieron y se fiaron de Jesús. Hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo en 5panes.com. Síguenos en Twitter, danos un me gusta en Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda, haces falta para cambiar el mundo. ¡Ánimo! No temas. Muy bien, hemos escuchado, este es un video que lo pueden encontrar también en YouTube, de qué es la doctrina social de la Iglesia. Este es el nombre oficial con el que se conoce el pensamiento, las enseñanzas que la Iglesia tiene o la posición que la Iglesia tiene frente a problemas del mundo, a problemas de la justicia, problemas de la paz, problemas de la solidaridad. Y bueno, esto fue un buen resumen rapidito de lo que es lo que ha sido pues la doctrina que se fundamenta en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de toda la historia, entonces, la Iglesia ha emitido muchos documentos donde expone su posición para algunos temas que son importantes en su momento, ¿no? Entonces, el documento, por ejemplo, mencionaba la Rerum Novarum, que fue la primera encíclica de la modernidad, dedicada especialmente al tema social, que fue en el año 1891, con el Papa León XIII, donde había una situación de enfrentamiento entre el industrialismo capitalista y el mundo obrero que estaba emergiendo en ese momento como organización, y el Papa, frente a esos problemas que habían de entendimiento del salario, de la explotación del obrero, etcétera, emitió ese primer documento que sirvió de guía para otros papas que posteriormente fueron incorporando algunas otras enseñanzas, hasta pues uno de los últimos documentos es la Evangelii Gaudium y también la Laudato Si, que se consideran también encíclicas sociales del Papa Francisco. La primera que habla un poco del rol de los cristianos en el mundo, y la última, Laudato Si, que se refiere a lo que es nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza. Bueno, ya llegó Katia. Bienvenida, Katia, al programa. Estamos haciendo la introducción a lo que es la doctrina social de la Iglesia y lo que hacemos nosotros como la Comisión de Justicia y Paz. No vamos a seguir ahondando en este punto porque necesitamos escuchar a los siguientes audios que tienen que ver con una de las partes en las cuales hemos trabajado recientemente, que ha sido velar porque los recursos del Estado se administren de manera equitativa. Entonces, nosotros el año pasado, el año 2020, coordinamos un proyecto a nivel nacional con 8 comisiones de justicia y paz en las diócesis para dar seguimiento al programa que se hacía a través de las juntas comunales y ver si eso se estaba dando realmente como decía que se iba a dar, que se iba a llevar a las familias más vulnerables. Entonces, ese es un ejemplo de lo que hicimos, y queremos escuchar en los siguientes audios a Fernando Márquez de la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Penonomé. También estaremos escuchando a Isabel Solís, que es de la Comisión de Justicia y Paz del Darién. Posteriormente a eso, entonces haremos una breve explicación de otros aspectos en los que estamos trabajando también como comisiones de trabajo de la Iglesia. Adelante. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Fernando Márquez y me toca coordinar la Comisión de Justicia y Paz de la provincia de Coclé, o sea, Diócesis de Penonomé. Brevemente voy a compartir algunas de las experiencias que me han tocado vivir en relación a los derechos humanos, la participación ciudadana y el trabajo en equipo para esto. La primera que recuerdo es la de Oaxaca, que era una comunidad donde llegaron una cantidad de equipos pesados, retroexcavadoras y más para extraer cantidad de material pétreo, o sea, piedras y arena del río, y al igual que extraían camarones, peces, y se marcaba el agua o se contaminaba con productos derivados del petróleo, los diésel o aceite que escapaba de las máquinas, y que esa agua era utilizada para comer y para beber y para preparar los alimentos. Así que pudimos observar eso cuando nos llamó un sacerdote, la comunidad nos pidió que la apoyáramos. Pudimos también tener la oportunidad de conseguir asesoría legal para preparar documentos
y presentarlos a las distintas autoridades de medio ambiente, municipio, Ministerio de Comercio, en relación a esa extracción no completamente legal, porque faltaban algunos permisos. Y a través de ese esfuerzo y la denuncia en redes, el Ministerio de Comercio llamó a la empresa, la multaron y se ordenó la suspensión del trabajo, y además tuvieron que retirar los equipos. Y la comunidad quedó ya con sus aguas en estado natural. Otra experiencia es la auditoría social que hemos podido realizar con un grupo de personas valientes y dedicadas, logrando o procurando la equidad en la distribución de bolsas de alimentos o de bonos. Y en ese sentido, pues nos encontramos distintas situaciones, algunas personas muy vulnerables que calificaban de acuerdo a la ley, pero que no se les entregaba el beneficio. Y en algunos casos también extranjeros que habían estado en una situación muy difícil, pero en ciertos lugares se les negaba el apoyo de los derechos humanos al que tienen porque eran extranjeros. En otros lugares sí se hacía muy bien, pero nos tocó entonces preparar estas denuncias para que estas quejas, denuncias, irregularidades fueran corregidas, y con el tiempo fueron corregidas, y pues daban gusto ver que entonces esas personas vulnerables ya tienen un trato más equitativo de acuerdo a los derechos humanos. El otro caso es el de la capacitación que pudimos dar para el manejo del presupuesto participativo a través de la ley de descentralización. Como Comisión de Justicia y Paz pudimos ir a las comunidades y capacitar, y de esa manera los miembros de la comunidad se dieron cuenta que ellos podían incidir en el uso del presupuesto y los recursos para las prioridades más apremiantes de su comunidad, como el agua, como salud. Y así que ahora tienen la capacidad de incidir mejor. Es un proceso que yo veo que necesita ser reforzado y continuado, pero que son experiencias que a mí me alegran mucho, porque es un despertar y fortalece la vida comunitaria y se van haciendo dueñas de su propio destino. Bueno, hasta aquí mi compartir sobre estos temitas. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nosotros como Comisión de Justicia y Paz hemos tenido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora con todo este tema de las auditorías sociales. Hemos adquirido muchos conocimientos, estamos muy contentos, alegres de haber podido participar en todo el tema de las auditorías sociales y poder seguir trabajando por el bien de nuestra provincia. Creo que el tema de las auditorías sociales en el Plan Panamá Solidario fue una oportunidad muy grande porque pudimos llegar a muchos lugares de la provincia de Darién y de la comarca en Veragurán que de pronto como auditores sociales no habíamos podido llegar. Ver todas las irregularidades que tienen nuestros pueblos, ver ese miedo a veces de la gente de no querer hablar porque tomen represalias contra ellos o porque de pronto le quiten X beneficio. Creo que es muy bonito. Creo que deberíamos de seguir más en todo esto de las auditorías, de velar por el bienestar de nuestros pueblos, de nuestros hermanos. Muy agradecidos estamos nosotros todos con la Comisión de Justicia y Paz, con Dios, con nuestro obispo Pedro Hernández por habernos tomado en cuenta. Y fue un momento muy difícil que empezamos la auditoría porque fue cuando recién empezaba la pandemia. Nosotros también teníamos mucho temor de contagiarnos, pero nosotros como buenos cristianos dijimos, vamos a seguir hacia adelante y vamos a seguir en esta obra que nos ha encomendado Dios y hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y encontramos muy buenos resultados porque el beneficio del Plan Panamá Solidario a muchas personas de pronto no se les daba por política o por amiguismo. Logramos que el beneficio se diera casi en toda la provincia de manera igualitaria para todos, sin distinción de partido político, sin distinción de religión, de sexo. Se logró que el beneficio se diera a todos. Siempre hablamos con las autoridades de la provincia de que el Plan Panamá Solidario era para todos,
Y también encontramos muchas personas que no recibieron el beneficio porque eran conscientes y tenían empatías de que habían otros hermanos que de pronto sí lo necesitaban. Entonces vimos la solidaridad de la gente, que todavía hay mucha solidaridad en querer, pues, no recibir el beneficio para que ese beneficio vaya a otra persona que sí en realidad lo necesita. Así que creo que todo este tema de las auditorías sociales fue muy bonito y ha sido muy enriquecedor para nuestras vidas. Y Dios quiere que se sigan sumando muchas más personas a la Comisión de Justicia y Paz para que seamos un grupo mucho más grande y podamos hacer muchas cosas por el bien de nuestro país y siempre y cuando peleando nuestros derechos y que todos los bienes se distribuyan equitativamente en todos los lugares. Y muchas gracias a don Fernando y a Isabel, Fernando desde Coclé y Isabel desde Darién. También hemos invitado a otras personas, pero estaban ocupadas al momento de que le pedimos la entrevista. Nosotros tuvimos un total de 140 voluntarios a nivel de todo el país. Y aquí está Katia, que fue una de las que dirigió uno de los grupos más grandes, que era el de Panamá y Panamá Oeste, que casi la mitad de los auditores. Bienvenida, Katia. Saludos, Diego. Sí, es una de las formas de trabajar en la iglesia en comisiones, así que nos gustaría que también nos dieras unas palabras sobre este trabajo que hacemos como parte de la iglesia. Definitivamente, muchas gracias, Rigo, y un saludo a todos los radioescuchas, de manera especial a todos los talleristas de la Escuela de Organización Comunitaria. Definitivamente una experiencia enriquecedora. Organizaciones como la Comisión de Justicia y Paz nos permiten articular esfuerzos, establecer relaciones con otras organizaciones también. Creo que ese es uno de los valores importantes, ¿no? Que nos hacemos parte de redes o coordinaciones, organizaciones que trabajan en la promoción de la justicia, de los derechos humanos, de la paz, de la participación ciudadana, que son como los componentes en los ejes temáticos en los que trabajamos la Comisión de Justicia y Paz, por ejemplo. Durante este tiempo, al igual que las experiencias hermosas que hemos tenido en participación ciudadana, como han sido la observación electoral, Rigo, que aquí hay muchos de los compañeros que están seguro escuchando que han sido parte de esta experiencia de observación electoral, en la que nos hemos ido a todos los centros de votación a observar cómo están los procesos electorales, más recientemente, efectivamente, la experiencia de auditoría social también en una pandemia nos lleva a las comunidades a, como decía la compañera hace un rato, a ver que se cumpla el objetivo para el cual estaba desarrollado el Plan Panamá Solidario. Y bueno, hemos sido parte de otras organizaciones, Rigoberto y compañeros que nos escuchan, como la Red de Derechos Humanos, en la cual hemos trabajado para hacer causa común, esfuerzos comunes por la protección de derechos humanos de muchas comunidades. También son diferentes organizaciones en las cuales la Comisión de Justicia y Paz hace parte en el tema de derechos humanos, por ejemplo, con situaciones con los privados de libertad, en los cuales como una organización somos parte del mecanismo de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es parte de la auditoría de la Defensoría del Pueblo. Y así otras experiencias en las cuales hemos ido como organización uniéndonos a otras organizaciones. ¿Digo? Gracias, Katia. Y hablando un poquito del proyecto que hicimos el año pasado, que fue el proyecto como más grande porque fue a nivel nacional, y como decía Isabel, ¿no? Que fue una ocasión de riesgo donde nosotros decidimos ir a la calle cuando todo el mundo estaba limitado en la casa por el temor del contagio. Decidimos, todo el que inició pues tomó la decisión de arriesgarse
y gracias a Dios pues salimos bien librados. Únicamente allá en su sector fue que un compañero, un hermano nuestro perdió la vida por el COVID durante ese tiempo, al cual pues le rendimos nosotros nuestro tributo, nuestros honores. Y bueno, más adelante vamos a ir hablando un poquito más de las comisiones en las cuales está formado la iglesia para trabajar hacia el mundo, que es lo que llamamos los departamentos que existen dentro de la conferencia episcopal, y donde estamos nosotros como Comisión de Justicia y Paz, pero hay otras comisiones de trabajo, como tú lo has dicho. Mientras entonces vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego vamos a escuchar otro audio de otra experiencia que nos han compartido durante esta semana. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Solo el amor, decía
Silvio Rodríguez en una de sus canciones muy hermosas. Y precisamente de esto quería leerles un pequeño parrafito de lo que nos dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es un documento del año 2004, que fue recogiendo pues toda la teología social de la Iglesia y que nos da una ilustración sobre todos los distintos temas en los cuales nosotros los cristianos podemos involucrarnos. Dice en el capítulo primero que la revelación de Dios en la historia ha estado siempre impregnada de su compasión por un pueblo que sufre y necesita ser liberado. Según el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, Yahvé expresa estas palabras a Moisés. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores. Pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Eso lo toma del texto del libro del Éxodo, en el capítulo 3. Por el lado del Nuevo Testamento, entonces Jesús también, su mismo ministerio mesiánico, él utiliza palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, quien decía, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha anunciado a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos. Bueno, así podemos citar muchos otros textos, como en el capítulo 25 de San Mateo, que habla cuando nos vayamos de este mundo, ¿no? Y nos van a juzgar. Entonces pondrán, dice, unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los que están a la derecha le dirán, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve encarcelado y me visitaron, estuve enfermo y me atendieron. Así, ¿verdad? Ese es la clave para aspirar a participar en el reino de los cielos. Y eso se construye desde aquí. Y ese es un poco lo que la Iglesia trata, pues, de proclamar a todos los cristianos, que podamos expresar el amor que Dios nos tiene a través del amor misericordioso y solidario hacia los demás. Entonces, ese es un poco para ponernos en sintonía con lo que dicen los documentos de la Iglesia y cómo eso tiene que aterrizar también en la vida del cristiano. Bueno, nosotros en la Iglesia, ¿sí? Y yo aportando a esto que tú muy bien señalas, también la experiencia que uno tiene cuando va a dar seminarios, a charlas, a convivios y con compañeros delegados de la palabra, catequistas, de comisiones religiosas, que es el tema que trata acerca de los diferentes temas de la comunidad, que esa pasión que tú dices, ese compromiso. Qué interesante es ver cómo uno se entusiasma cuando escucha a los que son los coordinadores de los diferentes grupos religiosos o de la iglesia, en este caso la católica, pero también se da en muchas otras iglesias, también cómo están comprometidos con la comunidad. Entonces, que están en las diferentes organizaciones, juntas de desarrollo local, la Asociación de Padres de Familia. Entonces, por ejemplo, son estos líderes natos, pues, que uno los ve con ese compromiso que viven en su fe, lo llevan a la comunidad. Sí, incluso personas que no se consideran o no se confiesan de ninguna iglesia, ninguna religión, pero que tienen un espíritu de solidaridad y de justicia, ¿no? Y de eso se trata el siguiente audio que vamos a escuchar, es de una experiencia en una barriada o comunidad que se llama Tierra Prometida, sea de la capital. Vamos a escucharla y vamos a hacer el comentario posterior. Sí, buenas tardes. Le habla el señor Ángel Villarreal de la comunidad de Tierra Prometida. Yo estoy dándole seguimiento al conversatorio de hoy y me pidieron gentilmente que le narrara la experiencia que nosotros, los moradores y vecinos de esta comunidad, hemos tenido en cuanto a los siembros. Debería empezar diciéndole que la experiencia de lo que estamos haciendo en cuanto a la agricultura en Tierra Prometida se originó más que todo por lo de la pandemia.
Nosotros en ese sector, Tierra Prometida, que pasa por el Corredor de los Pobres, que es el corregimiento de Ernesto Córdoba, tuvimos la necesidad de abocarnos a la agricultura de subsistencia, debido a que cuando la pandemia nos llegó, como todos sabemos, muchos de nosotros quedamos sin trabajo. Y entonces, en su gran mayoría, los que vivimos en esa área somos de gente del interior. Y entonces, desde ya anteriormente que venimos a residir acá a la capital, ya teníamos esa enseñanza de lo que es ganarse la vida, pues, con el fruto de nuestras manos, el esfuerzo. Y entonces decidimos para la parte de atrás, que son terrenos que pertenecen a la familia. La Tierra Prometida es una comunidad que los terrenos todavía no tienen título de propiedad, y en su gran mayoría esos terrenos son propiedad de la familia Meglio. Entonces, nosotros estamos en espera de que se nos dé una respuesta sobre lo que el estatus que vamos a tener con respecto a si nos sacan de ahí, porque como ya terminaron las obras del corredor de los pobres, que ahora ya no es tan pobre porque es una autopista, hablamos con uno de los representantes de la familia Meglio y ellos nos cedieron, pues, un permiso para sembrar en esos terrenos que no se le está dando uso, terrenos baldíos, poder sembrar nuestros alimentos. Y entonces nosotros iniciamos sembrando maíz, arroz, hortalizas, yuca, frijol de bejuco y otras siembras que tenemos. Y entonces, al tiempo de cosecha, nosotros cosechamos y por ese sentido de solidaridad, nosotros repartimos, pues, en la comunidad a la gente que por lo menos no pueden trabajar la agricultura por la edad, porque están enfermos. Nosotros compartimos que el maíz, que el arroz, que la yuca. Y entonces la otra parte de lo que nos queda, lo vendemos ahí en la carretera, al frente del corredor. Por ejemplo, para el tiempo de los aguacates, nosotros ponemos ahí, vendemos aguacate. Para el tiempo del Nance, que ya hace poco pasó la temporada, también recogíamos los Nance, vendíamos las botellas. Y todo eso vamos generando un fondo que, gracias a esa venta, nosotros hemos iniciado casualmente el fin de semana pasado, hemos iniciado la construcción de una vereda calle que está en la entrada, porque se nos había prometido que con las obras del corredor se nos iba hacer ciertas mejoras en la comunidad, como las entradas, las veredas, y parece que recortaron presupuesto del proyecto y nosotros quedamos en la misma, pues. Entonces nosotros sacamos el producto, lo vendemos, lo compartimos entre nosotros y lo que queda lo vendemos, y de esa venta hacemos la compra de algunos materiales, como por ejemplo para la vereda o vereda calle, compramos los sacos de cemento, la capa base, la piedra. Bueno, la piedra no tanto, porque para la parte de atrás hay una cantera y nosotros hemos dirigido nota a los propietarios de la cantera y ellos con mucho gusto nos han apoyado en ese sentido, nos colaboran dándonos la piedra, la tosca
Y entonces estamos haciendo la construcción de las veredas. Algunas veredas las estamos resanando porque estaban hechas, pero de tanto transcurrir el tiempo se han deteriorado. Entonces las estamos volviendo nuevamente a rehacer. Y estamos con ganas, como nos han planteado algunos vecinos, inquietud de organizarnos para crear una cooperativa, para ver cómo mejoramos y nos ayudamos a través de la cooperativa para el esfuerzo mancomunado que estamos haciendo en cuanto a lo que es la sembradío y pasar de la agricultura de subsistencia a la agricultura que podamos comercializar los productos. Bueno, qué interesante, ¿no? Desde el mismo nombre del grupo, Tierra Así es. Prometida, tiene un sentido muy, muy profundo, ¿no? De esperanza y de confianza en Dios también, de que las cosas pueden ser mejor. Y una tierra que parece que es muy productiva porque tienen una gran variedad de rubros que sirven tanto para la subsistencia como para la solidaridad y para la comercialización. Katia, ¿qué te parece esto? No había escuchado yo de este No, grupo. definitivamente que un saludo a Ángel y a todos los líderes y lideresas comunitarias de Tierra Prometida. Supimos de ellos desde la pandemia porque ellos también estaban organizándose para recibir también los bonos y haciendo toda esa demanda ciudadana para que llegaran sus bonos a tiempo. Y conocimos de ellos por Lucas y Aris, precisamente auditores sociales de esa área y líderes comunitarios, activistas de la Comisión de Justicia y Paz. De verdad que nos alegra porque no solo es trabajar para lograr eso que están tratando día a día de construir una comunidad más bonita, con mejores condiciones, pero también sin olvidarse del tema de la solidaridad. Así es que definitivamente que le llena a uno mucho de entusiasmo. Y Rigoberto, eso me hace recordar también toda esa acción que se hace a través de la Pastoral Social Cáritas, que se ha venido trabajando a lo largo de los años, no solo en la Arquidiócesis de Panamá, sino también en todas las provincias, esfuerzos que se han realizado, apoyo a esos proyectos precisamente de agricultura, a nuestros compañeros de allá de CEPAS, en Santiago, ¿verdad? Toda esa experiencia comunitaria que tuvieron a través de la agricultura, de generar organizaciones comunitarias campesinas que pudieran prepararse para trabajar más y mejor el tema de la agricultura. A nuestros compañeros allá en Capira, escuchaba también hace unos días la experiencia del área de Panamá Este, Pacora, esa área de Cabras, Felipillo, Caminos de Omar, que son también comunidades que surgieron a partir de una invasiones de terreno, pero después cómo crecen a través de esa gestión de organización de las comunidades y también del apoyo solidario de la Pastoral Social Cáritas, a través de formación para que ellas, sobre todo las mujeres, pudieran desarrollar algunas actividades económicas en beneficio de sus familias y también de la comunidad, Rigoberto. Sí, Katia, yo tuve la oportunidad de estar el fin de semana visitando allá a mis padres y la gente que había escuchado el programa la semana pasada estaba muy contentos y quiero contar una anécdota porque ellos anteriormente, pues cuando venía la cosecha tenían el problema de que los camioneros se llevaban los productos muy baratos, no, le pagaban muy poco. Y en esta ocasión ellos decidieron vender juntos el producto de un trabajo que hicieron en conjunto. Y yo había contratado para algunas personas por acá a traer frijol recién cosechado, nuevo, así, como 30 libras. Y cuando llegué ella dice que ya nada más me quedaban 10 porque ya habían vendido todo lo demás. Lo vendieron allí con las comunidades vecinas y estaban muy felices porque se dieron cuenta que trabajar organizadamente pues también rinde su fruto y ese es el propósito de todos estos programas,
incentivar Así es. la organización, la formalización también de las organizaciones. Hay experiencias a veces que no son muy buenas, pero son mayoría las que sí son buenas, ¿no? Porque la organización permite que las personas se formen, se capaciten, mejoren la calidad de vida, mejoren sus ingresos y no tienen que estar dependiendo únicamente de las ayudas del Estado. Entonces, por ese lado, pues es el propósito de la Comisión de Justicia y Paz, que entre otras cosas lo que hace es acompañar esfuerzos de las personas, de las comunidades, de los grupos organizados para promover la vida más justa, ¿no? Y ahí yo quería pues explicar un poco cómo es la estructura de la Comisión de Justicia y Paz. También me puedes ayudar a ampliar un poquito ese tema. Es una entidad que se formó a partir del Concilio Vaticano II. Fue promovida por un cardenal luego del Vaticano II. El Papa Pablo VI también estuvo de acuerdo con eso. Y aquí en Panamá llegó en el año 90 con Monseñor Magrat y Monseñor Carlos María Aris, los obispos de Panamá y Colón, donde por ahí empezó una comisión interdiocesana, se llamaba así, de Justicia y Paz. Y luego en en el año 94, todos los demás obispos estuvieron de acuerdo en hacerla a nivel nacional. Y se formó pues entonces comisiones, se trataron de formar comisiones en cada diócesis con el apoyo de la Oficina Nacional de Justicia y Paz, de la cual pues, nosotros formamos parte. Sin embargo, las comisiones tienen su propia agenda, tienen sus propias actividades, siempre encaminadas pues a promover la paz y la justicia en sus comunidades. Y en las mismas parroquias y comunidades también las personas son líderes y son parte de esas comisiones. Cuando, por ejemplo, hicimos el proyecto de auditoría social, las personas no es que vienen de la ciudad a las comunidades a decir lo que hay que hacer, sino que son gente de la misma comunidad y que son conocidos por su vecino y que aportan algunos cambios que se necesitan en algunos temas que son bastante delicados, ¿no? Katia, no sé si quieres compartir un poquito más esas experiencias, ¿no? de la comisión. Definitivamente, Rigo, así como lo mencionas, lo interesante es que la Comisión de Justicia y Paz asume ese mandato, ¿no? De trabajar en la promoción de esa acción de participación de los laicos en la vida pública, política, económica, es decir, asumir ese rol que tiene el laico, la laica en la vida, en dar testimonio en la sociedad, ¿no? Entonces, de diferentes formas, siempre a través de la investigación, de este trabajo de conocer la realidad, de este análisis de la realidad que se hace. Entonces, pero para volcarlo hacia las comunidades, para que las comunidades efectivamente, como lo que estamos viendo, se organicen para participar en sus espacios. Entonces, han sido muchos proyectos que a lo largo del tiempo se han tomado para desarrollar con la idea de precisamente eso, de promover la participación, pero la participación a partir de un conocimiento de la realidad, o sea, formarnos, informarnos, formarnos y conformarnos, como decía el diácono Alirio, pues decir, organizarnos para participar. Entonces, pues en eso hemos estado. Somos parte del Consejo de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal, y estamos viviendo ahora un espacio pues bien interesante en el cual estamos tratando de sumar todos esos esfuerzos de los diferentes secretariados ejecutivos que hay en el Consejo de Pastoral Social, que en estos momentos preside Monseñor Ulloa, y que tiene entre las organizaciones está la pastoral penitenciaria, la pastoral de movilidad humana, que tiene que ver con los migrantes, la Comisión de Justicia y Paz, la pastoral social Cáritas. Es decir, que estamos uniendo todos los esfuerzos para que esa dimensión social de la evangelización también esté de salida, como nos está llamando el Papa. Sí, yo quería aprovechar estos últimos minutitos que tenemos para comentar algunas de las experiencias que hemos tenido por acá, por Chiriquí. La comisión no solamente trabaja en estos temas de observación o de algunos proyectos que hacemos a nivel nacional, sino que también
acompañamos en situaciones difíciles donde hay vulnerabilidad de los derechos, como era el énfasis que queríamos hacer el día de hoy. Y en este caso, por ejemplo, hemos acompañado las luchas de los pueblos indígenas. Estamos en el proceso de levantar un informe sobre situación de indígenas que han sido afectados por la represa de Barro Blanco, que es un proyecto hidroeléctrico. Y hoy precisamente andábamos también en una gira por un campamento de migrantes acá en Chiriquí, en el campamento que está ubicado en Hualaca, donde a solicitud también del obispo de acá de David, formamos una comisión para ir a hacer una especie de diagnóstico, de conocer la situación, que empieza como a hacer noticias, ya han salido en los medios de comunicación, la aglomeración de muchos migrantes aquí en la provincia. Entonces, el propósito de la visita pues es levantar esa información para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, cómo pueden acompañar las parroquias y también cómo se les puede garantizar el derecho a estas personas que no por ser extranjeros y estar de manera irregular no tienen derechos como nosotros. Entonces hay veces que hay personas que no comprenden o no entran en conflicto con el acompañamiento que hacemos nosotros a las personas extranjeras, diciendo que los derechos de ellos a veces como que hay organizaciones que los ponen por encima de los derechos de los nacionales. Y no es cierto, porque nosotros acompañamos tanto a estos hermanos nuestros que en este momento no tienen ningún acompañamiento de ninguna organización que los defienda, y también acompañamos a nuestros hermanos más vulnerables. Entonces, de ahí vamos a levantar pues un informe. Cáritas pues va a colaborar en lo que es la recolección de algunos equipos, materiales, objetos que se necesitan, y nosotros vamos a estar dándole el monitoreo para ver cómo se sigue desempeñando esta situación, porque sentimos que en los próximos días va a haber un auge en el flujo de migrantes, ya que Colombia pues está en un acuerdo con Panamá permitiendo la salida de más de 600 personas por día, y en Costa Rica todavía hay como un embudo allí donde los de Costa Rica no están permitiendo esa cantidad que pasen por su país. Entonces, ojalá que no nos ocurra una crisis como la vez pasada con los cubanos, pero estamos en esa situación de acompañamiento y de ver, por ejemplo, el estado de salud de las personas, su estado anímico, su situación económica. Hay muchas familias que quedan aquí por mucho tiempo porque no tienen dinero para seguir. La mayoría sí hacen sus arreglos para poder seguir, pero hay algunos que dicen que les robaron en el camino y quedan sin un real. Entonces quedan en una situación de completa vulnerabilidad. El Estado es el garante de los derechos de todas las personas que están en su territorio, tanto los nacionales como los no nacionales. Y en ese sentido nosotros detectamos pues si hay alguna vulnerabilidad, si no están bien alimentados, si no tienen la situación de la salud, para entonces hacer las exigencias que se necesitan para esos derechos de esas personas. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo, y ojalá pues que la situación no sea grave, pero estamos ya preparados, pensando en 2-3 semanas adelante, estamos ya preparándonos con algunas líneas estratégicas para ver cómo hacemos frente a esta situación, ¿no? Bien, y antes de terminar, queríamos mandarle un saludo a todos los oyentes de los que están inscritos en el grupo del WhatsApp del proyecto. Aquí mandó saludo la señora Elia desde la provincia de Coclé, también María Félix Rodríguez, y a todos los que nos están sintonizando, pues mandamos nuestros saludos, y pueden mandar audios, pueden mandar sus grabaciones. En las próximas semanas vamos a estar hablando de el tema de la defensa de los territorios. Por ejemplo, hay mucho tema ahí que hablar. Vamos a tener otros programas que tienen que ver con organizaciones que están haciendo cosas en sus comunidades para defenderse, para crecer y para vivir con mejor calidad de vida. Entonces les invitamos pues a que sigan sintonizándonos y que nos manden pues sus saludos y muchas bendiciones para ustedes. Está lloviendo acá en la provincia de Chiriquí, a veces la señal no es muy buena, pero esto por un lado es bendición, aunque esperamos que no nos llueva demasiado, ¿no? Pero saludos a todos. Katia, también un gusto escucharte y compartir este programa. Y creo que pues ya por el día de hoy hemos cumplido con el rol que se nos había desempeñado, y no es más nada pues que despedirnos y desearles
muchas bendiciones en el Señor. Saludos, feliz tarde. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.